bienvenidos y bienvenidas a Podcast Cousiñas, un espacio donde hablaremos de alimentación, de cocina, de nutrición, gastronomía y mucho más. En este capítulo, la nutricionista Paula Castrillo. Quédate con nosotras. Bueno, Paula, bienvenida. Nada, hoy nos vas a hablar aquí, ¿no?, un poquito sobre alimentación infantil. Vamos a enfocarlo un poco, sobre todo, a tema de meriendas, de comidas en los coles y así, ¿vale? Para esto traje aquí bastantes productos, cosillas que se suelen usar de meriendas en los coles, para que luego nos cuentes. Vale. Pero nada, primero, pues si nos puedes hablar un poquito de ti, a qué te dedicas y esas cosillas. Vale, pues nada, yo soy graduada en nutrición, soy nutricionista, hice también un máster en innovación en nutrición, seguridad y tecnologías alimentarias y pues actualmente me dedico a la nutrición clínica, sobre todo en el área de Vigo y Pontevedra, y a colaborar pues con estas cositas que al final también es un poco lo que me llama, ¿no? El hablar de comida, el debatir y estas cosas que, bueno, también es lo que nos aporta al final, ¿no? Mundo de la gastronomía también te gusta, ¿no? Me encanta. Que ya vi por ahí que estuviste en el Basque Culinary Center y tal, sí. Si me quieres contar un poquito de allí, de algún proyecto, algo que hicisteis. Pues sí, fue una experiencia la verdad que bastante guay. Al final es un poco como, la idea era un poco valorar la nutrición y la gastronomía un poco el conjunto, ¿no? Lo que nos puede aportar las dos cosas juntas, así que eso fue una experiencia genial y luego pues trabajar con niños, ¿no? Que también siempre está muy bien. Se aprenden muchas cosas de nutrición y tal, y bueno, yo creo que vincular, ya iremos hablando del tema, pero vincular un poco el tema de la cocina, cómo hago yo aquí con los niños para que prueben, para que experimenten con alimentos, pues la verdad que se da mucho valor y con pequeños pasos, que hay niños complicados, ¿no?, del tema de la alimentación que les cuesta más, pero que se va avanzando. Bueno, pues nada, comenzamos un poco, ¿vale? Con el tema ya, y nada, de primeras te quería preguntar así un poco, a ver, una alimentación a nivel semanal de un niño, ¿qué debe contener, cómo debe ser para ser saludable? Vale, lo primero es que la alimentación tiene que ser siempre variada y completa, ¿no? O sea, al final los niños están creciendo, están en una etapa de desarrollo, entonces tenemos que aportar pues los nutrientes y las calorías que le van a hacer falta. Para esto, para que sea variada, pues tenemos que aportar carnes blancas, pescados, legumbres, frutas de todos los colores, verduras también, ¿no? Porque al final los colores, las texturas, pues en cierta forma nos aseguran que estamos haciendo una alimentación completa porque nos van a asegurar diferentes vitaminas, diferentes nutrientes que al final es lo que nos interesa. Por tanto, cuanto más variedad, más color, más textura y demás, pues más seguridad podemos tener nosotros de que la alimentación está siendo completa y pues más saludable al final, ¿no? Un poquito que te quería yo preguntar, yo escuché alguna vez lo del tema del plato Harvard o sea, ese sería, ¿no?, un plato, ahora nos cuentas tú cómo es, un plato completo para las comidas y para las cenas, tendría que ser, por ejemplo, las comidas y las cenas. Sí, yo a veces incluso hablo de que podría ser en las 5 comidas, ¿no? Se hagan o no se hagan 5, bueno, pues al final es una buena referencia que podemos utilizar. Consiste en llenar la mitad del plato con vegetales y luego la otra mitad del plato, pues un cuarto con hidrato de carbono y otro cuarto con proteína. ¿Qué pasa con el plato? A lo mejor sí que es cierto que pues, es demasiado estándar, ¿no? Pues a lo mejor habrá niños que corran más, que corran menos o que, bueno, el movimiento al final es un poco lo que determina las necesidades, ¿no? Entonces, podemos tenerlo como una referencia, está bien. Yo siempre digo, a lo mejor no es tan importante la proporción, sobre todo en los niños, ¿no? Sino el hecho de que haya las 3 partes, que en todas las comidas que incluyamos pues, la parte de vegetal, la parte de hidrato y la parte de proteína. Que en las comidas así un poco más sencillitas, pues desayuno, meriendas, ya sea de media mañana o de tarde, no se completa el plato, tampoco pasaría nada, pero sí que sería interesante que por lo menos en la comida y en la cena eso sí que esté completo, las 3 partes, ¿no? Vale, y sobre eso que te quería comentar también, que ahora hemos tocado el tema de las 5 comidas, o sea, realmente, y a mí me está pasando actualmente, por ejemplo, mi hija tiene ahora 3 años, pues a veces no quiere desayunar, pues porque no le apetece y prefiere esa media horita que estamos en casa mientras viste tal, jugar. Mamá, no quiero desayunar, quiero jugar. La merienda viene vacía, se toma toda la merienda. Y el otro día me comentaba una amiga, me decía, Nieves, y aunque sea, ¿por qué no le haces un bizcochito, aunque le pones un poco de azúcar, que seguro que así sí que lo va a querer? Pensando, yo siempre que le intento hacer las cosillas sin azúcar. Yo realmente, como madre y tal, prefiero que no desayune, que ya coma luego, que tal. Pero a veces igual está mal visto porque no está haciendo las 5 comidas. ¿Tú qué opinas? A veces es complicado, ¿no? Y sobre todo porque también tenemos la cosa de nuestro niño no está comiendo, nos preocupa eso. Pero los niños tienen la suerte de tener esas señales de hambre y saciedad todavía muy bien innatas, ¿no? Entonces ellos las tienen como muy enteras. Lo que pasa es que luego nosotros ya a medida que vamos creciendo las vamos ocultando y vamos pasando de ellas. Entonces a veces hay que confiar simplemente en eso, confiar en que si nuestro hijo no tiene hambre,
pues no pasa nada. Y hay que tener esa paciencia, sabiendo que luego en cuanto llegue al cole y tenga la oportunidad de comer, se va a comer todo lo que tiene ahí a mano, y con eso no hay ningún problema. Hombre, si viéramos que pierde peso, por ejemplo, pues podría ser un indicador, ¿no? Pero en general las 5 comidas no son necesarias. Que vemos que luego también a lo mejor hay niños que necesitan 6 comidas. Pues oye, 6 comidas son válidas también, ¿no? Al final tenemos que confiar un poco en eso y buscar el equilibrio entre esos horarios que por un lado son necesarios y vienen un poco impuestos, y confiar en las señales de hambre y saciedad de nuestros peques que al final están ahí para confiar en ellas, ¿no? Entonces, buscar ese equilibrio. Y un ejemplo con eso que también me pasa es que, por ejemplo, al mediodía a veces tiene mucha hambre o lo que sea y vamos a comprar fruta. Ayer se tomó 3 frutas antes de comer. Luego la comida, claro, ya no tenía tantas ganas, pero bueno, también, oye, a ella le apetecía fruta en ese momento, bueno, pues me gusta respetarlo, pero bueno, sí, eso creo que es una cosa importante. Entonces vamos un poquito a dividir, quiero sobre todo centrarme con las meriendas, pero primero, bueno, desayuno, un desayuno completo de un niño o una niña, ¿cómo debería ser? Para mí un poco la discordia que hay en el desayuno serían los lácteos, ¿no? O sea, ¿los lácteos son obligatorios o no? Yo siempre digo, los lácteos son muy interesantes, tienen nutrientes que son interesantes, tienen calcio que les va a venir muy bien, pero no son imprescindibles. Hay alimentos que pueden suplir eso también y no tenemos por qué. Tampoco tiene por qué ser leche, podemos utilizar yogures, queso o lo que sea. Entonces, sí que es cierto que por nivel comodidad, no, o sea, hablamos de comodidad, el echar la leche del cartón es muy rápido y a primera hora a todos nos cuesta un poquito, o sea que si queremos acostumbrar a los peques a que tomen leche con cereales, por ejemplo, no tiene por qué ser negativo siempre y cuando busquemos un poco en el súper qué opciones tenemos, ¿no? Hay cereales que no están mal, por ejemplo, los típicos copos de maíz de toda la vida, hay marcas que a nivel de composición están muy bien, ¿no? Entonces al final es simplemente un desayuno que hemos hecho siempre de leche con cereales, pero en el que estamos metiendo alimentos que son, pues, oye, un poco más interesantes. Y si pudiéramos añadir un pelín de fruta, podría ser una idea, un poco lo que hablábamos antes, puede ser interesante completar, o a veces simplemente sabemos que a media mañana la van a comer, pues oye, completamos un poco uno por el otro. Y leches, ya que sacamos el tema leches enteras, ¿no? Por norma general los niños. Enteras. Leche entera. Y si no toman leche de vaca, bebidas vegetales, enriquecidas. Eso sería lo ideal, por el tema del calcio, de que están creciendo, más que nada, pero no habría ningún problema, ahí también hay mucha variedad, un poco por gustos, y sí que sería importante echar un ojo que no tengan azúcar, que muchas veces nos cuelan por ahí un poco de azúcar. La de avena, ¿no? Suele ser más dulzona y tal. Yo es que sí que estoy acostumbrada metida con las bebidas vegetales y sí que es un poco el único peligro, ¿no? Que puedan meter eso, un pelín de azúcar y luego sí que buscarla suplementada, pero dentro de eso... Luego hablaremos de tema de azúcares, que por aquí creo que hay muchas escondidas con nombres raros que igual no pensamos. Entonces, vamos un poco a las meriendas de los coles. Bueno, yo traje un poco para hacer referencia aquí un menú, o sea, entiendo que en primaria y en las guarderías te suelen dar, en los coles que en los privados no sé si ya te dan ellos la merienda, pero los públicos por norma general te suelen dar como un calendario, ¿no? Para que todos los niños, que creo que eso es súper importante, que todos los niños coman lo mismo, que, ¿no? Que no esté el de al lado como una cosa no saludable y tal. Y aquí, por ejemplo, este es el del cole de mi hija, la verdad me ha encantado, no he visto otros coles así, con lo que he comentado, que tuviesen... aquí hiciesen tanto hincapié, ¿no? En las cositas sanas. Y por ejemplo, repostería, le ponen un día de repostería, pero tiene que ser casera y es los lunes. ¿Para qué? Te motiva, para que te dice un poco que cocines con, se supone que la mayoría de la gente los domingos está más libre, tranquila, ¿no? Para que cocines en casa y tal. Y si no puedes llevar, porque no has podido cocinar, no puedes llevar bollería, pues entonces que lleves fruta. ¿Qué fruta siempre puedes llevar? Vale. La fruta te ponen 2 días y te hace hincapié en que, bueno, que no esté machacada, que esté bien, que esté fresquita. Y de esto también nos lo comentaban mucho. No intentemos mandar al cole una cosa que en casa no toma, porque en el cole... Tampoco lo va a hacer, ¿no? O sea, va a ser la pelea con el profe a lo mejor. Eso no lo había pensado y es buena idea. Un poco por ir metiéndote ya aquí cositas. Venga. La fruta, por ejemplo. Sí que es cierto que a veces pues la manzana, pera, hay frutas que se oxidan, ¿no? O sea, al intentar pues a lo mejor un poquito de limón o buscar la forma de que no esté en contacto con aire o el exterior, que no le dé la luz. También es interesante, ¿no? El tener ese cuidado, porque al final a nosotros tampoco nos gustaría llegar dentro de 2 horas y abrirnos una manzana que está marrón, ¿no? Eso es. Y luego, a lo mejor puede ser interesante complementar estos días de fruta, pues por ejemplo, con una crema de frutos secos o algo así, ¿no? Si estamos aportando una cantidad no muy grande de fruta, o sabemos que a lo mejor a nuestro peque no le entusiasma, pero sí que le gusta pues, esa mezcla, ¿no? De meter manzana con crema de cacahuete o de avellana, algo así,
podría ser interesante, ¿no? Al final es una forma de también aportar un pelín de proteína que tienen los frutos secos y pues oye, hacer que sea un poco más atractivo también. Y los frutos secos yo creo que es también, que luego ya comentaremos de las legumbres, es también otro alimento que tenemos súper olvidado y que no consumimos mucho. Totalmente, y al final estamos acostumbrados un poco por desgracia al típico cóctel de maicito súper salado. El único que tomamos es el que si nos ponen ahí con la cervecita y ese sí que picamos bien, pero luego en casa no tomamos de esto sin sal ni nada. Y luego ya vamos a entrar aquí un poco en materia con lo del tema del bocadillo, que aquí te pone muy bien, ¿no? Preferiblemente un pan de verdad. Bueno, hoy en día pues en los supermercados hay muchos panes tal, pero creo que se está también dejando un poco de lado el tema de un poco igual por precio o así, con lo que ha subido todo el tema de las panaderías, de comprar un pan, ¿no? De verdad. El pan debería llevar harina, agua, levadura y sal, levadura, masa madre, nos da igual. El resto sobra. No es que sobre, al final, pues oye, si buscamos un pan de supermercado va a tener que llevar ciertos agentes de tratamiento de la harina para que, bueno, luego tenga el aspecto que queremos que tenga, ¿no? Entonces, si tenemos la panadería a mano que hace un buen pan que nos gusta y tal, va a ser la mejor opción siempre. También podemos a lo mejor tener esa picaresca de con confianza al panadero, preguntarle qué lleva su pan, si tiene un poco esa cosa, ya si nos interesa mucho el tema, ¿no? Y un poco para saber realmente qué estamos comiendo. Pero bueno, vamos a confiar en que el pan de panadería siempre está bien, siempre es una buena opción y pues, estupendo. ¿Que sea integral o no sea integral? Bueno, el integral siempre es una buena opción, ¿no? Pero a veces pues cuesta más, es un poco más tal, entonces tampoco sería lo más relevante, ¿no? Si a nuestro peque le gusta el pan integral, a tope con él. ¿Que no le gusta? No nos volvamos locos y le hacemos un pan normal, que tampoco hay problema. A lo mejor es un poco más problemático el interior que el pan. Yo como cocinera he de decir, haciendo panes y tal, que sí, es lo que dices tú, el integral suele ser más mazacote, no te queda tal, cuesta más buscarle la textura ideal. Entonces, vamos allá y comenzamos un poco a analizar algún producto ahora con el tema de las meriendas. Perfecto. Entonces, temas panes. Yo me traje aquí dos, ¿vale? Uno blanco y uno que nos dice 100% integral de espelta. Vale. Quiero que le eches, a ver, más que nada porque sé que muchas veces, pues eso, cogemos estos panes en vez de comprar pan de barra, sabiendo que igual lo ideal sería el pan de barra por tema, bueno, por comodidad, por no tener pan fresco y esto se conserva. Claro. Entonces, un poquito, el pan blanco ¿qué opinas de él? El pan blanco, al final, pues pensemos que estos productos, bueno, yo siempre digo, yo recuerdo cuando el pan de molde se ponía verde, ¿no? Sí. Pasaba varios días y ahora no le pasa. Ya. Entonces, el hecho de que no le pase ya te hace un poco sospechar de que esto está lleno de cosas. Entonces, yendo un poco a lo mejor a la lista de ingredientes, yo diría, si un pan tiene que llevar emulgentes, conservadores, agentes de tratamiento, tiene que llevar vinagre, por ejemplo, suele llevar pues alguna grasa, ¿no? Pues mira, por ejemplo, aceite vegetal, además suelen llevar azúcares. Lleva demasiadas cosas. Hablamos antes de que el pan tiene que tener 4 o 5 ingredientes como máximo. Esto tiene una barbaridad. Entonces, sí que es cierto que la comodidad a veces nos puede y es muy fácil tirarse a este tipo de productos, pero tiene sus cositas. En el caso del integral, pues por desgracia solemos estar un poco en lo mismo, ¿no? O sea, en este caso, pues sí que es cierto que está bastante mejor de composición, pero no deja de llevar azúcar. Entonces, no es una cantidad muy alta. Bueno, a lo mejor sí que podemos tenerlo como una opción así para cuando tengamos un poco de prisa o sepamos que no llegamos, nos podría valer, pero que no sea el consumo diario, ¿no? A lo mejor pues alternar con un pan normal o pues yo qué sé, por ejemplo. A veces no pensamos mucho en ellos, pero por ejemplo los picos de pan o estas cosas, no para formato bocadillo, pero sí para completar otras cosas, podrían ser una opción. Podrían tal, mira, hablando de palitos de pan, a ver, yo me traje estos, que estos además los tomo yo en casa, para ver qué opinas. Yo a nivel de estos tomándolos, me son un poco grasientos, no sé si llevan algo. Sí, y se ve incluso así a simple vista, ¿no? Se ve como brillantes, son un poco grasientos. Claro, es un poco lo único que sí, que viendo la composición podría chirriar, que es que llevan aceite o grasa vegetal, que, bueno, en función del lote pone aquí que será uno u otro, no va a ser aceite de oliva porque si no presumirían de ello, entonces es un poco lo que tenemos como pega, ¿no? En este caso, pues mira, girasol alto oleico, bueno, dentro de lo que hay podría ser peor, ¿no? Al final es un poco esto, este tipo de opciones no es tan mal, de hecho, pues un poco vamos teniendo la suerte de que al ir tirando un poco de la industria alimentaria nos van ofreciendo cada vez cosas de mayor calidad nutricional, entonces como producto no está mal, pero a lo mejor también podemos pues periódicamente tener un poco la curiosidad de ver si hay algo que esté mejor, pero no está mal, puede ser una buena opción. A veces es práctico, ¿no? Para llevar puesto, como digo yo,
y abrir y dar algo de comer cuando no tienes mucho más, ¿no? O lo que dices tú, lo de los piquitos, los palitos. Sí, a veces por complementar, ¿no? Por ejemplo, el día de la fruta, pues podríamos meter un poco esa parte de hidrato de carbono metiéndole un par de piquitos, palitos, ¿no? También dependerá un poco de cuánto coma el peque, que eso también influye. Vale, y siguiendo con los bocadillos ya nos queda claro que mejor integral, si le gusta o no le gusta al niño o niña, no vamos tampoco a obligarle, y mejor de barra, y si no de opción, pues tenemos estos de tal, para por si acaso. Estaba pensando ahora, me surgió una opción más de pan, que es el pan de pita. Hay un pan de pita, bueno, ahora yo creo que lo hay prácticamente en todos los supers, que a nivel de composición no está nada mal. Lleva esos 4 ingredientes y luego lleva una dextrosa, que es un azúcar, pero bueno, en cantidad bastante pequeña. Y oye, a lo mejor sí que el formato es un pelín grande, pero incluso partiendo al medio puede ser una opción más, ¿no? Que tengamos ahí en casa. Vale, perfecto, tomamos nota. ¿Y qué le metemos al pan en el interior? Porque, a ver, aquí, bueno, en Galicia, en España en general, estamos muy vinculados, ¿no?, a que nosotros el pan tiene que ser, pues eso, embutidos, quesos. O sea, no vamos más allá, no se nos ocurre hacer un bocadillo de aguacate, un bocadillo de hummus, un bocadillo de crema de cacahuete, de tal. Claro. Entonces, creo que en los coles tomamos, yo de hecho estos días estuve preguntando en mis clases a los niños los bocatas, tal, que le ponéis en medio, y bueno, el chorizo gana por goleada. Entonces, vamos con el chorizo. ¿Qué nos dices de este chorizo? El chorizo, bueno... Los hay buenos, ¿no? Yo me imagino, yo trabajé en Barcelona en un sitio que, por ejemplo, hacía mucho embutido, butifarras y tal. Yo no soy fan de estos alimentos, pero bueno... Claro. Me gusta. ¿Qué tenemos con el chorizo? Que al final es un alimento bastante graso de por sí. O sea, sería un poco lo que nos preocupa. ¿Las grasas son malas? Bueno, son necesarias también, ¿no? Entonces tenemos que buscar un poco esa lógica. Todos los embutidos al final sí que tenemos que tener en cuenta que son de consumo ocasional, aunque nos duele un poco, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados, nos gustan mucho. Entonces, mira qué paquetes venden ya. Claro, o sea, esto es, y además me imagino que viene partido en 4 para que le eches a tu bocadillo, si no todo, prácticamente todo el envase, ¿no? O sea, son cantidades muy grandes. Entonces, ¿qué es interesante en embutidos? Que, por ejemplo, estoy viendo que este chorizo tiene y encontraremos, por ejemplo, en jamón cocido, que sea categoría extra. ¿Sí? La categoría extra, por legislación, exige por lo menos un 80% de carne. Cosa que, bueno, pues puede ser interesante, ¿no? Sobre todo más a lo mejor en el jamón o en la pechuga es más interesante, pero, pues oye, aquí por lo menos nos aseguramos que tiene ese porcentaje de carne en sí, que es lo que buscamos, y pues bueno, los aditivos andan por ahí, pero serán menos cantidad. Sí que es cierto que van a ser alimentos ricos en sal, que van a tener nitratos, o sea que al final sí que tenemos que tener un poco de cuidado. ¿Que podemos meterlos ocasionalmente? Sí, pero sin abusar sobre todo. ¿Qué dirías? ¿Una vez a la semana tomar chorizo? ¿O bueno, cada 15 días? Igual cada 15 días, ¿no? Vamos a alternar entre embutidos, ¿no? Para que no sea siempre lo mismo, pero sí que cada 15 días... Y sobre este, creo que fue que vi antes, el tema de los potenciadores de sabor. Es un poco darle todavía más el sabor, ¿no? O sea, sí, colorante. ¿Por qué? Porque no es suficientemente rojo. Bueno, a lo mejor es un poco como añadir la sal a mayores, ¿no? Ya lleva demasiadas cosas. ¿Por qué necesitamos añadir todo esto, no? Si tenemos, pues, chorizo, yo que sé, incluso de casa, ¿no? Que tengamos por ahí de pueblo, o que tengamos a mano una carnicería que sabemos que el chorizo no está mal, no lleva ese potenciador del sabor. Obviamente va a ser preferible ese tipo de chorizos a este, ¿no? Pero bueno. Bueno, esto es al final como las frutas, ¿no? Que a veces la fruta ahí bonita, brillante, esa que dura semanas. Es la más insípida y la que menos nos aporta, es verdad. La mejor esa que está ahí machacada y tal. Eso es. Bueno, vamos con otro... que es la mortadela, que yo dije ayer que eso, que no la había, creo que desde que hago mi compra no la había comprado en la vida, me tocará comerla ahora. ¿Qué nos cuentas de la mortadela? Vale, pues mira, la mortadela de primeras, un poco viendo la composición, lo primero que tiene es carne de cerdo, que es esperable, pero es que tiene un 55% de carne de cerdo, lo que hablábamos antes. Si tenemos categoría extra, aseguramos un 80%, pero es que esto es la mitad. Eso significa que la otra mitad son aditivos, porque no es otra cosa. Pues lleva agua para tener esa textura, va a llevar pues féculas, un montón de sal, lleva proteína añadida, porque al final estamos pensando que este producto es cárnico y si le quitamos la mitad de la carne tendremos que añadir proteína, ¿no? Entonces, como producto, bueno, un poco lo de antes, ¿no? Vamos a considerar que es un producto de consumo ocasional, que si un día pues ve que le apetece o le entra un poco por los ojos, pues vale, pero yo lo pondría casi al nivel de los dulces, ¿no? De la bollería, un poco al mismo nivel de que todos ya asociamos a consumo muy, muy ocasional. Entonces, bueno, yo no lo metería en un bocadillo de cole.
La verdad que no. No lo mandarías ni lo ofrecerías en los menús, para ni nada, tal. además. Vale, y luego nos vamos al pavo, jamón. Cuéntanos un poco qué es mejor, vale. y si te bajo en sal hay que comprarlo, qué tiene que poner. Un poco lo que comentaba ahora 2 veces y lo vuelvo a recalcar porque es importante. Cuanto más porcentaje de carne tenga, mejor. Vale. Porque al final es un poco lo que esperamos. Si es una pechuga de pavo, pensamos en la pechuga de pavo del pavo y no tiene mucho que ver con este producto, ¿no? O sea, al final aquí hay un procesado bastante grande. Y para eso, pues lo que os decía, hay que añadir agua, hay que añadir pues azúcares, proteína para completar y demás. Entonces, en este caso sí que tiene un 70%, ya nos vamos acercando un poquito más a esa categoría, pero pues lo que os decía, si podemos encontrar un jamón cocido, por ejemplo, que sea categoría extra, o una pechuga de pavo, sé que las hay que rondan el 90%, sería mucho Las más. que vienen envasadas te lo pone, ¿no? También Sí, lo de extra. en la etiqueta siempre viene. Vale, y diferencia, por ejemplo, comprar mejor envasado o recién cortado. Bueno, un poco si tenemos algún tipo de conciencia medioambiental por el hecho del envase, eso por un lado, y luego por otro lado, al final en la charcutería no dejan de tener prácticamente los mismos productos que luego se envasan, ¿no? Sí. Entonces, puede ser que a mayores tengan estos de mayor calidad nutricional, pero yo siempre digo, cuidado también un poco con lo de la panadería, cuidado también con lo que no vemos. Si nosotros no podemos ver la etiqueta, realmente no sabemos lo que tiene. Ya. Entonces, si podemos asegurarnos que es de preguntar, ¿no? Sí. Lo de antes. Aquí a veces hay que lanzarse un poco Sí. a la piscina y preguntarte estas cosas. Si sabemos que tiene un porcentaje alto de carne, pues oye, a lo mejor sí que nos puede interesar la charcutería, pues oye, por apoyar al barrio, por yo qué sé, diferentes motivos, ¿no? Que también puedas elegir la cantidad y demás. Sí. Pero un poco siempre con esa cosa de tener en cuenta la composición que aquí nos viene y de la otra forma no conocemos. Vale, perfecto. Entonces tenemos, nada, hemos analizado aquí un poco embutidos, tema quesos, que bueno, no traje. ¿Qué quesos así recomendarías para niños? Bueno, no hay mayor problema con los quesos, ¿no? Lo único que tenemos que tener en cuenta a lo mejor es un poco la cantidad. Quesos más frescos o menos grasos sobre todo, pues los que son más blanquitos de Sí. aspecto van a ser preferibles, o pues a lo mejor... Quesos frescos, los que se usan en Claro, ensaladas, ¿no? eso es. Mozzarelas y así. Por ejemplo, suelen la ser buenas mozzarella es un muy buen opciones. ejemplo. Mozzarelas en loncha y tal. Sí, sí, un poco cualquier bien. formato va a estar genial. Y luego, pues a lo mejor el queso curado tampoco es una mala opción, siempre y cuando tengamos en cuenta un poco eso, cantidad, ¿no? No vamos a meter la misma cantidad de un queso muy curado que de Sí. un queso muy fresco. Entonces, jugando con esa cantidad y con un poco lo que hablábamos antes de ir variando, pues tampoco habría mayor problema. Al final aportan calcio y va a ser interesante. Vale, y ahora nos hemos metido con los bocadillos, con el tema, las cosas que no son tan buenas. No deberíamos abusar de esto y no deberíamos hacer muchos bocadillos de estos Eso alimentos. Entonces, ¿qué opciones así entre ¿Qué podemos meter, tú no? y yo? Vamos a verlas así un poco, porque yo también en esto de tal. Hablaba antes del plato, ¿no? De las 3 partes del plato, de meter vegetales, de meter hidratos y de meter proteína. El hidrato lo vamos a tener en el pan, o sea que Sí. esa parte la tenemos cubierta. Para meter proteína, pues podemos tirar de algún embutido, ¿no? Sea de mejor o peor calidad, pero bueno, algo podemos tirar, podemos utilizar quesos que tienen algo de proteína, o incluso legumbres, por ejemplo. Lo del cacahuete. Por ejemplo, el cacahuete es una opción, un paté de legumbres, un hummus de garbanzo, de lenteja, de lo que sea. Cualquier proteína de origen animal, pues ya sea el pavo, ¿no? Por ejemplo, que es una opción. O una tortilla francesa, al final una Eso tortilla es, francesa huevo tampoco es tardas igual de mucho práctico, por la justo. mañana en hacerlo. O incluso el huevo cocido, luego lo Sí. lencheas así un poco, lo metes dentro y listo. Incluso atún de lata, que no deja de ser También. un pescado, es otra forma de meter también pescados, a lo mejor les cuesta un pelín más y eso les gusta. Incluso hacer un paté, ¿no? Coger el Sí. atún en casa, coger el atún, un poquito de triturarlo tal, un poquito, triturar sí. y con eso sacamos un paté que es perfectamente válido. Efectivamente. Luego yo hago muchos a veces hago un sándwich como un poco italiano. Le pongo un poco de mozzarella, tomatitos cortaditos y un Perfecto, poquito de orégano. perfecto. Le das así el toque, lo calientas un poco Y ahí también también queda añades bien. ese vegetal, ¿no? El Sí. tomate es una buena opción. Por ejemplo, una hoja de lechuga, Sí. simplemente metida dentro del bocadillo, es un poco también acostumbrar a los peques a que haya vegetales en todas partes, ¿no? Realmente no les va a aportar ni mucho ni Nada, poco. que es una lechuguita, claro, pero sí que les da esa les parte ayuda. de meter el vegetal y, bueno, pues de ir variando, ¿no? También al final es importante variar. Tenemos 100.000 opciones de bocadillos, entonces pues también es importante que los niños vayan probando diferentes cosas. Vale, bueno, hemos dicho bastantes, yo creo. Vale, otra cosilla, antes de saltar a los lácteos, Vale. que a ella, por ejemplo, le tocaría los viernes, del tema de la fruta. Sí. A mí, por ejemplo, una cosa que me preocupa mucho es, ahora el invierno es largo y no pasa nada, pero en verano, el tema del calor, ¿no? De que salen de casa a las 8 y pico, lo metes en la mochila, la fruta, y no la van a tomar pues hasta las 11, 12 Claro. de la mañana. Debemos poner ahí un hielito, un algo...
Bueno, a lo mejor podemos utilizar, más que nada, si metemos un hielito, corremos el riesgo de que se nos deshaga el hielito y nos quedemos con agua, ¿no? Entonces, yo buscaría frutas resistentes. Lo que hablábamos antes, hay frutas que van a ir mejor y otras que van a ir peor. Plátanos eso es, aguantan. Justo, buscarlas resistentes. A lo mejor también tener un poco esa cosa de educar o concienciar un poco al peque de que hay que cuidarlo, ¿no? De que el plátano no vaya al fondo y acabe machacado con todo. Y pues a lo mejor podemos utilizar otras alternativas, ¿no? Si vemos que la fruta se nos está complicando un poco, nos podría valer una compota de frutas que sea 100% fruta, por ejemplo. Es cierto que no nos va a aportar la saciedad de una fruta entera, ni nos va a aportar pues un poco esa fibra que tenemos un poco al morder, pero sí que es cierto que es una forma más de tomar fruta y que es un alimento que no está nada mal a nivel de composición. Entonces, si vemos que eso no se nos complica, podría ser una opción. Incluso la fruta congelada, ¿no? Estos mix de frutos rojos, pues a lo mejor tirar un poco por ahí, hacer como una especie de mermelada o de puré o algo así y tirar un poco con eso. Mira, combinar. yo esto no es una cosa que me quiera tal, pero una petición. Yo, a ver, aquí en Galicia no hace mucho calor y tal, pero realmente en los colegios una mini neverita para guardar ahí las meriendas de clase no está Ojalá. Y su agüita fría también, porque en sitios que hace calor, incluso ya adentrándonos en el siguiente día, que serían los lácteos, a veces es que hace falta, o sea, comerse un yogur que lleve 3 horas fuera de la nevera y que haya sacado ya esa capita de suero para los peques no es muy agradable, ¿no? Entonces eso sí que sería fundamental, pero a veces no nos tienen en cuenta para esas cosas, así que los niños tendrán que sufrir. Es cierto. Bueno, y ahora nos vamos con temas lácteos, que ella, por ejemplo, tiene un día a la semana, y aquí nos dice yogur o queixo, preferiblemente natural, evitando formatos, yogur para nenos. Esto me gustó mucho, lo de yogures para nenos, porque, por ejemplo, en las guarderías y tal, o esto comentándolo con otras mamás de otros coles y tal, no recalcan sobre esto. Yo ayer les estaba preguntando a los niños, no sé qué, y yogures que el día que os toca lácteo, ¿qué yogur tal? Puede ser cualquiera, yogur de fruta, yogur tal, pueden ser bebibles, claro. No, al final tiramos por los danoninos estos, que esos creo que no son tan buenos. Entonces vamos un poco a ver los yogures. Vamos a empezar por este. Yo este lo cogí de sabor a coco, pero porque a mí me gusta el coco, como me va a tocar comerlo. Vale, pero nos viene bien el sabor a coco. Nada, este yogur al final, al ser un yogur de sabores, además es que lo remarca aquí, ¿no? Sabor coco, es un yogur de sabores. Tenemos un poco la problemática de que estos yogures llevan azúcar. Siempre llevan azúcar. O sea, y el que venga por aquí y nos ponga 0,0, ¿no? Que a veces lo hay, el que no tiene ni azúcar ni grasa, casi peor. Porque... Este 0,0 importante recalcar porque la gente, mi madre se piensa que no llevan azúcar. Que no lleva nada. Y sí que llevan. Llevan edulcorantes y al final, de cara a acostumbrarnos a ese sabor del producto en sí, ¿no? La gente siempre dice, no, a mí el yogur natural no me gusta, entonces que no te gustan los yogures. Estás muy acostumbrado al sabor que le añaden o al azúcar o edulcorante que utilizan para que pues, te sepa un poco dulce. Entonces, cuando remarcan ese 0 de azúcar es que lleva edulcorante prácticamente siempre. Podría ser que pusieran sin azúcares añadidos y eso sí que sería más interesante, ¿no? Vale. Pero al final los yogures de por sí tienen una parte de azúcar, tienen esa lactosa de la leche y en nuestro etiquetado, si le echamos un ojo por ahí, si no lo vemos luego, siempre va a aparecer una pequeña cantidad de azúcar y ese azúcar no nos debería preocupar porque es lactosa. O sea, este es el natural, ¿no? Digamos que es el bueno. Eso es, al final... Que de aquí de azúcares, por ejemplo, por porción de 125 te pone, de los cuales azúcares 5,1. Rondar al 5, ¿no? Eso es. ¿Y este? Este no lo pone, pero ya te digo yo que estará en un 12. Vale. Un poco ya por conocimiento del producto estará sobre un 12. Este 12 es la suma de los 5 de la lactosa más lo que luego le añadan. ¿Por qué es interesante saber esto de, pues eso, el 5,1% o 5 gramos por 100 gramos? Del natural, porque a veces cuando nos encontramos este tipo de productos decimos, jolín, tiene mucho azúcar, pero resulta que vamos al natural y podemos caer en la trampa de, pero este también tiene azúcar. Sí, pero es un azúcar naturalmente presente, entonces no nos va a preocupar lo más mínimo. Es como, por ejemplo, ¿no? En este que hablábamos, a ver, este tiene de los cuales azúcares, ¿esto que son? 120, bueno, aún tiene 13 gramos. Pero bueno, claro, hablamos de que son naturales. Lo que hacemos aquí. en este tipo de productos sí que es cierto que concentramos el azúcar, ¿no? Al final, si nos tomáramos una, pues yo qué sé, esto que tiene manzana y mango, si nos tomáramos una manzana y un trozo de mango,
nuestro cuerpo absorbería menos azúcares, porque tiene fibra y mantiene ciertas cosas que nos van a venir bien. Y aquí, pues al final lo que hacemos es un poco concentrarnos. ¿Qué pasa? Que esto a veces pues, nos resulta práctico. Y pues tenemos esa opción de que como alimento no está mal, podemos utilizarlo como comodín a veces, cuando no tengamos mucho por dónde salir. O sea, ocasional. Este puede ser. Vamos a poner que el consumo semanal aquí no nos valdría, no estaría pero mal. Bueno, para niños pequeñitos, ¿no? Que los mayorcitos y toman. Y la fruta fresca siempre va a ser preferible sobre cualquiera de estos productos. Evitar. Y, a ver, vegetales. Este es de coco. Este nos pone low. Eso es, bajo en azúcares. Y eso es lo interesante, porque yo creo que incluso esta marca tiene uno muy parecido en formato que tiene azúcares añadidos. Entonces, esto es un poco la cosa de que siempre hay que echarle un ojo a la etiqueta. En este caso es un yogur de coco, ¿sí? Que por lógica tiene leche de coco, tiene agua de coco, un pelín de agua, almidón modificado para darle esa textura que esperamos en un yogur, sí. Pero no tiene nada más, simplemente luego pues los fermentos que se le añaden para que tenga esa cosa de yogur. O sea, que sería buena opción. Sería una opción perfectamente válida. Además, como tiene ese regustillo a coco, pues a lo mejor también y es muy suave. Entonces nos puede dar esa cosa de no le gusta el natural porque le resulta un poco ácido. Bueno, pues esta opción es muy válida también. Está muy muy bien este producto. Y tema ahora que se llevan tanto, bueno, toman más adultos, no niños, kéfir. Bueno, el kéfir, niños, ¿qué tal? Sí, al final la diferencia un poco entre el kéfir y el yogur es el tipo de fermento, ¿no? El yogur suele llevar 2 fermentos y el kéfir pues entre 7, 14, lleva muchos más, ¿no? Entonces, simplemente es que la bacteria que aporta es diferente, pero bueno, es un producto perfectamente válido, combinar, tomarse uno o el otro, un poco cuestión de gusto también hay. Vale, pues nada, yo creo que con el menú de meriendas, ¿tú lo ves aceptable? ¿Meterías más fruta? Lo veo perfecto. De hecho, incluso pues diría, mira, en la parte de repostería casera yo iría un poco más, ¿no? Sí que es cierto que al final, aunque hagamos la repostería en casa, solemos añadir la azúcar. Sí. Yo sé que tú decías que no y debe ser la excepción porque al final pues tendemos a añadir azúcar, ¿no? Y el hecho de añadir azúcar en casa no hace que el azúcar sea más sano. Entonces, ¿qué tenemos ahí como opción? Pues tirar de fruta como edulcorante, ¿no? Me imagino que es lo que haces, utilizar plátano, manzana, dátiles incluso, y con eso ir haciendo cosas que bueno, vayan reduciendo sobre todo el sabor dulce que percibimos, porque al final estamos muy acostumbrados al sabor dulce de las cosas y es lo que luego nos impide un poco apreciar el sabor natural del propio alimento. Entonces un poco ahí como tal... Yo estaré, porque sí que hago un taller de dulces sin azúcar para niños y eso lo endulzo con fruta, con dátiles y así. Haré uno para padres, madres, para meriendas del cole, para claro, es que al final pues también hay que saberlo, ¿eh? Yo soy consciente que también nuestro paladar cuando está acostumbrado al azúcar es difícil, muy difícil. Empezar luego con los dátiles y tal, pero bueno. Hay que ir poco a poco, eso siempre, o sea, hay que ir poco a poco, intentar... pero es importante tenerlo ahí, ¿no? O sea, no olvidarnos de que estamos muy acostumbrados al dulce y hay que rebajar un poco esa costumbre y esa tolerancia que tenemos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a dejar el tema de las meriendas, que yo creo que hemos hablado bastante de estos productos así, y vámonos con las comidas y cenas. Vale. Deben de ser igual, lo que hablábamos, lo del plato, que sea completo, un poquito en general, pues proteínas debemos de tomar en la comida y en la cena, qué tipo de proteínas, cuántas veces a la semana y esas cosas. Un poco lo que hablábamos antes de ese plato de Harvard, ¿no? Eso sería como nuestro referente, sobre todo de cosas que debemos aportar. Parte de vegetales, pues en la medida de lo posible todo lo que podamos ir metiendo, ¿no? Es cierto que ahí los peques pues, van a ser mucho más reacios, entonces tendremos que tirar un poco de nuestros recursos, de cosas nuevas, y yo siempre digo, es importante proponer, ¿no? Aunque luego no lo coman, no les guste, pero que lo vayan viendo, que se vayan acostumbrando a tenerlo en el plato y pues a ir probando, cambiar las texturas, cambiar un poco lo que vamos ofreciendo, pero que siempre haya vegetales y que también vean que nosotros los comemos, que eso es fundamental. Luego, por la parte de la proteína, debería haber proteína en comida y cena, porque al final están creciendo, necesitan buen aporte de proteína, entonces no deberíamos intentar ahí reducir proteína porque no va a ser, o sea, va a ser contraproducente. ¿Qué opciones tenemos? Pues un poco lo que comentábamos antes, carnes blancas, ¿no? Preferiblemente antes que las carnes rojas, por ejemplo ternera o a lo mejor cerdo, un poco ahí el intermedio, ¿no? Pero tirar de carnes blancas como pollo, pavo, conejo incluso podría valernos. El huevo, por ejemplo, podemos comer el huevo, todos los huevos que queramos, yo siempre digo, con el límite de la lógica, no podemos tomar solo huevos y eso va a hacer que desplacemos otros alimentos, pero dentro de eso pues podemos tomar todo el huevo que queramos. El pescado, pues blancos, azules, un poco aportar los dos para que haya una buena cantidad de omega 3 y luego, por supuesto, las legumbres.
Lo ideal sería un poco ir metiendo 2 veces cada proteína a lo largo de la semana, por lo menos en comidas, y luego pues cenas. Yo siempre hago como el juego, ¿no? Ir combinando. Pues si a veces meto pescado aquí, por variar un poco, puedo meter huevo, puedo meter carne blanca en la cena y con eso ir haciendo el juego. Si tenemos acceso al menú del cole, pues sería muy interesante tenerlo en cuenta, ¿no? A la hora de luego pues las cenas adaptarlas un poco, más que nada por frecuencias, a lo que coman en el cole. Sí, mira, hablando de lo de los menús del cole, bueno, yo traje aquí 2 para ver y sí que te dan recomendaciones, ellos ya como tema de para la cena, bueno, no se lee aquí muy bien la recomendación de la cena, pero bueno. Yo lo que sí que me fijé, que hablábamos lo del tema de la legumbre, a mí eso me parece importante, que además dijimos, vamos a meter proteína, ¿no? Y me nombraste primero las carnes blancas, luego tal, y dejamos la pobre legumbre ahí un poco al final. La tenemos un poco al final en nuestra cabeza todos, yo creo. Pero yo soy una gran defensora de la legumbre. Totalmente. Yo consumo unas 4 raciones o así de legumbre por la semana. Pues tienes que ser un ejemplo para el resto, porque de verdad que es lo más complicado. También me gusta la carne, me encanta el pescado, pero bueno, esto también lo dijiste, me comentaste tú antes del tema del ecologismo, ¿no? Que también con la carne tampoco deberíamos abusar. Y bueno, aquí lo que resalto es un poquito que todos los días en el menú tenemos o carne o pescado. Sí, siempre hay una proteína de origen animal que no es necesaria. O sea, al final podemos llevar una alimentación perfectamente equilibrada con proteína de origen vegetal o con la combinación de ambas, ¿no? Que es un poco lo que creo que vamos haciendo todos. Entonces, tenemos que darle el papel que tienen a las legumbres. Las legumbres, además de la proteína, que es perfectamente válida, nos aportan fibra y nos aportan otras muchas cosas que son interesantes. Y sobre todo, son perfectamente completas ellas solas por sí mismas, no hace falta añadirle chorizo, jamón y demás. ¿Qué pasa un poco con esto? Que sí que es cierto que tenemos metido en la cabeza que la proteína animal es más completa, que no es verdad, pero lo tenemos ahí metido. Entonces, pues al final es lo que nos encontramos, ¿no? Que a lo largo de la semana pues va a haber 2 o 3 días de carne, va a haber todas las semanas carne roja, por desgracia. El pescado a veces pues bueno, va bajando un poquito o pues va a veces camuflado, ¿no? Con los peques solemos camuflar con las cosas que no les gustan mucho y eso es un error, porque si camuflamos nunca se van a acostumbrar a comerlo, ¿no? Entonces, vamos a confiar en que todas las proteínas están bien y pues vamos a intentar tirar un poco más hacia esa proteína de origen vegetal, simplemente porque ahora tampoco es la que más estamos metiendo y porque un poco a futuro, ya siendo un poco sostenibles, nos va a hacer falta acostumbrarnos a ella. Incluso, por ejemplo, la soja, ¿no? Que hablábamos un poco antes aquí entre bambalinas, que tenemos que a lo mejor tirar un poco más de ella, ¿no? Porque es un recurso que tenemos ahí, que no estamos explotando, al final la estamos dedicando casi incluso más al consumo de, o sea, la alimentación animal, que luego nos vamos a comer, que a comérnosla directamente, ¿no? Entonces, pues tenemos que tenerlo un pelín más en cuenta. Vale, yo creo que ahora, bueno, luego te voy a lanzar unas preguntas que nos han hecho, que ya nos queda poco tiempo. Sí, vamos a hablar de este tema que creo que es interesante. El tema, bueno, yo hace poco, la verdad no tengo tiempo, no veo mucho las noticias, pero había escuchado lo de que España era la tercera en puesto europeo con unos altos niveles de obesidad y esto, que obesidad infantil. Ahí estamos en un problema bastante corto y más que el dato que podamos tener numérico de este año, del año pasado, lo más preocupante yo creo es que la prevalencia se ha estancado, o sea, nos hemos estancado en una prevalencia muy muy alta. Entonces, por muchas medidas que intentemos, ¿no?, poner o que se intenten tomar, vemos que no están siendo efectivas y estamos estancados en niveles muy muy altos de sobrepeso y obesidad infantil. Entonces, esto también es yo creo que es un poco un problema de todos, ¿no? Sí que es cierto que tenemos ahí pues, a las administraciones y gobiernos que son los que tienen que poner pues, los recursos, tanto económicos como de cualquier otro tipo y a veces de organización, ¿no?, que también es muy importante. Pero también nosotros tenemos que llevarnos, ¿no?, un poco a nuestro terreno y decir, vale, ¿qué podemos aportar nosotros por nuestra parte, ¿no?, como sociedad? Aquí tenemos que ir todos a una en esto. Entonces, sí que es cierto que ahora mismo pues, hay un plan estratégico nacional de aquí a 2030 para la reducción de la obesidad infantil. También lo hay a nivel autonómico, los comedores pues, están cada vez más un poco el punto de mira sobre ellos. Sí. Pero yo siempre digo, en los comedores ya hay bastante control, también aporta lo que nosotros hagamos en casa, ¿no? Entonces, hay muchos peques o padres que dicen, es que el peque come perfectamente en el cole y en casa no quiere probar nada. Ya, es que igual el ambiente en casa no es el mismo o, pues bueno, tenemos que cuidar un poquito más eso, ¿no? Si está viendo que papá y mamá no están comiendo vegetales y los tiene que comer él, no tiene mucha lógica, ¿no? Entonces,
tenemos que cuidar todo el ambiente y con eso pues poco a poco todos ir bajando. Igual que estos datos suben bastante rápido, luego bajarlos nos va a costar mogollón. Entonces yo creo que tenemos todos algo que aportar. Y luego, bueno, así un poco por soltar la pullita, la publicidad, que también es ahí algo... Eso, yo esto es una cosa que a ver si la sacan. Bueno, ya sacaron lo del, pero que bueno, no está muy allá, ¿no? Que esto ya da si para realmente hay una estrategia, claro, hay una estrategia de publicidad que es del año 2012, aunque estoy viendo hoy el año y lleva ahí desde el 2012 y aquí estamos en la misma, entonces... Pues a lo mejor hay que tener un poco también más de pinchar esto, ¿no? Los muñequitos siguen ahí. No, sí. Sí, es cierto. Mira, pues sobre esto yo voy a hacer una petición, que aquí la dejamos, que seguro que tú estás de acuerdo. No se dan charlas de nutrición ni a niños ni a padres, madres, se deberían de dar en los colegios. Claro. Pues al comienzo del curso debería de haber una charla en todos los coles dirigidas a los niños para que se mentalicen y a los adultos también. Yo creo que ahí también hay un poco un problema de que la educación se da, o sea, en los coles los niños estudian la pirámide alimentaria, estudian el plato de Harvard, pero luego falta como ese vínculo de llevarlo a casa y ponerlo en práctica. Entonces esto yo creo que es lo que tenemos que ir buscando en esas charlas, ¿no? Sí. O sea, que ahí apoyo tu propuesta y vamos a Aquí lo dejamos, a ver si tal. Bueno, ahora vamos a ir con unas últimas preguntitas. Bueno, algunas que nos han hecho así a través de las redes, clientes, ¿vale? Cosillas. Y bueno, te voy a ir con una que me preguntaron 2 personas, el tema de las verduras. Ya llega a cierta edad y que los niños rechazan las verduras. ¿Qué? Lo que hemos ido comentando. Paciencia. Lo primero, mucha paciencia, y lo segundo, pues la perseverancia de seguir proponiéndolas, ¿no? Diferentes cosas, incluso implicarlos a los peques en la cocina, ¿no? Que la cocinen, que preparen pues la verdura y sepan un poco lo que es, que las conozcan. Ir al mercado, ir al súper y que conozcan bien el producto, y poco a poco también confiar en que en algún momento lo acabarán probando, ¿no? O sea, al final aquí también hay muchas etapas que hay que sufrir. A veces los más pequeñitos comen de todo, luego pasan una etapa de negación absoluta y luego pues poco a poco lo vuelven a incluir, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tenerlas presentes, no perder la paciencia, que es lo más difícil, pero lo más importante, y pues seguir probando cosas diferentes, ¿no? Es un poco picar aquí la piedra y acaba rompiendo, o sea que paciencia. Vale, otra pregunta, temas fritos, que la verdad no hemos hablado mucho de ello, pues, patatas fritas, pollo rebozado, calamares, tal. ¿Cuánto? ¿En el colegio nos lo deberían dar o no? ¿Lo dejamos el fin de semana al final? Si comemos por ahí, pues siempre caen unos calamarcitos rebozados o tal. Entonces, ¿qué hacemos con el frito? ¿No freímos en casa y lo dejamos para afuera? No freír en casa siempre es una buena opción, porque es un poco lo que dices, siempre cae por algún lado, ¿no? Entonces, ¿es malo el frito de por sí? No, y sobre todo si utilizamos un buen aceite y controlamos bien temperaturas y tal, no tiene por qué ser un problema, siendo conscientes de que es una elaboración que de por sí aporta bastante grasa, bastante caloría y es contundente. Pero bueno, quitando eso, ¿qué nos preocuparía un poco más? Pues a lo mejor que esas patatas vengan de fuera, ¿no? Que vengan de una fritura un poco más tal, que se vinculen a comida rápida, que a veces va un poco más ligado a eso. O, pues, yo qué sé, que en el cole sí que haya abuso de eso, ¿no? A veces cuando los comedores ven que los peques no comen, tiran un poco del comodín que es yo pongo patatas fritas con todo y al final van saliendo de ahí, ¿no? Entonces, ahí también tenemos que ser un poco críticos con ellos y exigir que las comidas sean acordes. Que luego al fin de cae unos calamares fritos, pues oye, no pasa nada, al final están creciendo y también tienen derecho a comer estas cositas de vez en cuando, ¿no? Pero sí que esa educación de que vayan viendo que no siempre en casa hay frito y que conozcan pues otras elaboraciones, plancha, vapor, que al final mantienen un poco más el sabor del alimento, hace que pues les guste el alimento de por sí y no la elaboración y el sabor del frito. Te entiendo. Luego, bueno, esta pregunta que ya la hemos resuelto más o menos, lo del tema de la ternera. ¿Podría tomar 3 raciones de ternera por la semana si no nos gusta el cerdo? Y si no nos gustase el pescado también, imagínate. Vale, es un poco excesivo, ¿no? O sea, al final la carne roja, el consumo es ocasional. Es decir, menos de una vez a la semana es difícil de imaginar, pero eso que son 10-15 días, ¿no? Al final. 2 veces al mes. Eso es. ¿Qué opciones tenemos? Pues mira, las carnes blancas, el pollo, el pavo, el conejo. Y al final el pollo a prácticamente todo el mundo le va gustando, ¿no? Sí que es cierto que hay que variar. Entonces, si el pescado me lo quitas también de la ecuación, yo me tiraría a las legumbres, al huevo, que también es una buena opción. Y luego tener en cuenta, yo creo que lo comenté antes, que vamos sacando proteína de otros lados también. Los frutos secos tienen proteína, los lácteos tienen proteína. Entonces, al final, no tenemos que comer solo ternera para asegurar que comemos proteína, sino que
al hacer una alimentación que sea bien variada, vamos completando más probablemente que si nos tiramos solo un alimento porque creemos que es más proteico, ¿no? O sea, al final vamos obteniendo de otros lados también. Entonces yo intentaría ir reduciendo poquito a poquito. Vale, y última cosa que me dejé, quiero hacer una cosa ahora contigo que va a ser lanzarte un poco al show así, unas preguntas rápidas para responder con 2 palabras, pero quiero, o sea, vamos a pensar en un menú de una semana, entonces yo por ejemplo te voy a decir, pues estos, ¿cuántos puedo tomar a la semana? Así a lo loco, pero antes que me dejé aquí, y ayer es que le enseñé a mis alumnos lo que había comprado para la charla de hoy, y les dije, yo intenté buscar, la verdad, dije, voy a coger unas galletas de chocolate, pero bueno, como dicen avena y tal, igual sin pararme a leer, me da la sensación de que es más saludable, y chocolate negro creo que pone por aquí. Esto es bueno. Que me había olvidado. No, porque bueno, tienen azúcares, tienen pues grasas vegetales, tienen un así mogollón de cosas, ¿no? De hecho, tienen azúcares con varios nombres diferentes. Lleva azúcar de por sí, lleva jarabe de azúcar invertido, bueno, lleva cosas que al final van sumando, ¿no? Y si nos vamos aquí a la composición, pues mira, lleva un 30% de azúcares. Justo lo que decías, ¿no? Aquí la industria juega un poco con nosotros y pone que la avena en grande y el chocolate en pequeño. Y el cereal aquí para que lo veamos grande. Y el chocolate ahí oscurito, eso que se ve que igual... Entonces, ¿qué alternativa daría yo a esto? Hacerlas en casa. Con avena, chocolate y un plátano hacemos unas galletas buenísimas, ¿no? Que no llevan nada y además podemos implicar a los niños también en la cocina. Entonces, antes que esto, yo las haría en casa, que controlamos mucho más lo que añadimos. Que se pueda añadir chocolate a unas galletas y que sean saludables, ¿no? Entonces... vamos a tirar un poco más de eso. ¿Conoces alguna galleta de estas que vienen empaquetada que sea buena? Buah, me pillas. Igual alguna hay, ¿eh? Puede ser que alguna haya. Las tiendas estas de productos ecológicos y tal, sí que he comprado algunas que muy llenas de frutos secos y tal, y el fruto seco también le da ese toque así más crujiente que al final vemos en estas ya de la industria. Venga, pues vamos allá con las preguntas y ya acabamos. Bueno, me las voy a ir un poco inventando sobre la marcha, ¿vale? Que no tengo aquí nada preparada. Entonces, por ejemplo, una semana, ¿vale? Pasta, ¿cuánta pasta a la semana? Dentro de la lógica, usándola así como acompañante, 2, 3, 4 veces, como mucho, a lo mejor. Patata, alguna hortaliza, boniato, tal... Pues lo que queramos puede ser la misma, ¿no? 2, 3, pues por ahí podría bien. Un poco con el gusto, ¿no? Al final vas variando y... frutas. Todos los días. Las que queramos. Lo máximo que pueda ser siempre va a estar bien. Verduras. Pues lo mismo. Todos los días. Vale, pollo, pavo, que decíamos conejo. 2, 3, a lo mejor 4 si combinamos con cenas, depende de si las cenas van más de plato o son más sencillas, pero hasta 4 veces podría ser. Legumbres. Lo ideal sería también unas 4 veces de legumbres de diferentes formatos, que tampoco hay que irse siempre al potaje, pero bueno, sí que sería interesante. Vale, carne roja, lo que dijimos... Menos de una a la semana. Queda ahí. ¿Qué voy a saltar yo? Pescado. 3 veces, a lo mejor 4. Un poco como la carne contamos, blanca, tal, vamos a ponerlo. Mariscos. Lo mismo, entra dentro de pescado, o sea que yo lo incluiría ahí. Vale, lácteos. Por ejemplo, vamos a dividir yogures. ¿Yogures cuántos a la semana podríamos tomar? Bueno, ahí tampoco hay mucho, yo no le daría mucha importancia. Si estamos yendo a un yogur natural que le resulte fácil para una merienda, para un desayuno, podría tomarlo todos los días sin ningún problema. Otra cosa es que sea un postre lácteo o un yogur tipo este de coco que tiene más azúcar y entonces sí que lo reduciría a un consumo ocasional casi como el de la carne, ¿no? O sea, de una vez a la semana y da gracias. Luego, bollerías que tomamos por ahí. Una a la semana siendo rotunda. Bueno, aquí hay que ser flexible, ¿no? Si un día pues hay un cumple o el niño ve algo tal y le apetece, pues oye, podemos ser flexibles en ese sentido, pero el truco es no ofrecer. Si no lo ofrecemos, lo van a pedir mucho menos, ¿no? Entonces, yo no lo ofrecería nunca. Que luego va a venir seguro y entonces pues ahí sí que se podría permitir. Y nada, yo creo que pan por norma general, ¿no? Todos los días, mientras sea pan, bueno, tal, y no nos tomemos un paquete de este al día. Nada, pues perfecto, yo creo que a mí me han quedado muchas cosas claras, bien, me has ayudado mucho, así que nada. Pues nada, un placer y muchas gracias. Y bueno, a ver si nos vemos otra vez por aquí.